realidad continental en este plano que fue muy trascendente e importante en ella. Entonces, claro, al mundo, sobre todo en Chile, sorprendió mucho este premio Nobel, sobre todo con una Gabriela Mistral que no estaba en Chile, que sale muy temprano de Chile, digo, ella que había nacido en un valle de Elqui, al interior de una cordillera que la marcaron para siempre en su valle, y que se recorre todo este largo país de Chile, de norte a sur, en enseñanzas educacionales, que se va a Antofagasta, una zona salitrera al norte del país, que se va a Punta Arenas o a la región de Magallanes, en la neutralidad del mundo abajo, donde termina nuestro continente o donde empieza tal vez hacia arriba. Allí se va Gabriela Mistral como desterrada, diría, prácticamente en una época en que las comunicaciones marítimas eran muy complicadas y difíciles. Hoy día podemos en un día ir a Punta Arenas, Magallanes en Chile, ¿no? Tomar desayuno en Santiago de Chile, tomarnos un avión, ¿no? Llegamos a almorzar a Punta Arenas, hacemos la tarea que tenemos que hacer y regresar a cenar a Santiago y dormirnos en nuestras casas. Pero en aquella época, caramba, eran semanas en que ella tenía que viajar para poder llegar a aquel fin del mundo. Pero esa experiencia de Magallanes fue vital y muy importante en su vida, como la va a tener después como profesora en Temuco, una ciudad también de la Araucanía, al sur de Santiago de Chile, importante para Neruda, que es la zona de nuestro Pablo Neruda allí, del Ezer Eduardo Reyes Basualto, cuando era un escolar de 14 años o menos todavía. Gabriela Mistral, estamos hablando del año 1920, Neruda había nacido en 1904, tenía 16 años, algo así, y era alumno del Liceo de Hombres de aquella ciudad, y Gabriela Mistral era profesora en el Liceo de Niñas, y Gabriela Mistral era la que le corrigió los primeros poemas a Neruda, o los leyó, o le sugirió lecturas, por ejemplo, ¿no? Mis execrables primeros poemas, dice Neruda, me los revisó Gabriela Mistral, ¿cierto? Así que fíjense ese mismo hecho tan importante, casi símbolo, diríamos, que estos dos personajes, estos dos poetas grandes nuestros, se han encontrado allí en aquella ciudad de la Araucanía, que hoy día tiene mucha presencia, sobre todo por la cultura mapuche que hay allí, el mundo de la Araucanía, que está siempre casi en conflicto, asunto que Gabriela Mistral vio en su tiempo y que hoy día todavía están latentes en la realidad chilena de hoy. Entonces, claro, ese encuentro entre este niñito, este escolar y esta maestra ya más mayor, que aún no había publicado libro, se encuentran allí en aquella ciudad y se van a seguir encontrando en el mundo hasta llegar a ser ambos premios Nobel, ¿no? Algo ocurre, no digo yo, hay una situación mágica, de encantamiento, digo, en esas situaciones importantes que se van a traducir después en dos figuras esenciales de la literatura contemporánea de esta parte del mundo, en una Gabriela Mistral y en un Pablo Neruda. Y entonces, claro, después Gabriela Mistral de Temuco se nos va a Santiago, en Santiago está un par de años y ya se nos va a México. ¿A qué? A México, ¿no? A contribuir a los planes educacionales de un país que venía saliendo de una revolución. Y allí se va esta maestra, allí se va esta poeta que no pasaba de los 30 años o 32 años y ya no vuelve nunca más a su país natal, nunca más a Chile. Salvo en dos oportunidades, pero como visitante, ¿cierto? El año 38 y el año 1954, la última vez que visita Chile, muchos años después ya de haber recibido el premio Nobel. Y el que la invita, el que la logra convencer que venga a su patria, es nada menos que el presidente de la República de la época, que es Carlos Ibáñez del Campo, él mismo que le había quitado la suspensión de gracia hacía años antes, por los años 29 y años 30. Fíjense los destinos de nuestra Gabriela Mistral en este plano. Si hay un presidente de Chile con quien Gabriela Mistral tuvo enconos y enojos reales o verdaderos, fue precisamente con él. Pero se portó muy bien cuando fue a Chile Gabriela Mistral, ¿no? Carlos Ibáñez fue muy gentil con Gabriela Mistral y allí se reconciliaron ambos, ¿no es cierto? Lo único que le pidió a Gabriela Mistral es que poder ir a su valle de Elqui, a su lugar de infancia, y también poder bajar, dice, hasta la extremidad del mundo, o sea, Magallanes, Punta Arenas.
fue a su Valle del Elqui, pero no pudo ir a Punta Arenas, claro. Gabriela Mistral ya estaba con sus años, no tantos años, Gabriela Mistral se muere muy joven, no llegó ni siquiera a los 68 años de edad, fíjense, pero ya estaba afectada de salud, de manera que no pudo darse ese viaje a Punta Arenas en ese lugar. Pero lo que yo digo, y allí llegó Gabriela Mistral y entonces felicitó a Carlos Ibáñez por haber implantado en Chile la reforma agraria, por ejemplo, ella que se consideraba una campesina de origen, que venía de aquellos campesinos de su Valle de Elqui, y le agradece al presidente de la República el haber implantado en Chile la reforma agraria. El presidente Ibáñez, que estaba en el balcón presidencial, estuvo a punto de venirse balcón abajo porque pensaron que Gabriela Mistral estaba diciendo cosas líricas propias, ¿no?, de su larga ausencia del país, pero Gabriela Mistral no estaba diciendo cosas críticas. Ella creía ya que en Chile, como en otros países, como en México y otros países del continente, habían implantado la reforma agraria. En Chile todavía ni se hablaba de reforma agraria. Otros presidentes que vendrán después van a dictar leyes y decretos en relación con la reforma agraria, pero ella quería tal vez que esos campesinos fueran ya dueños de la tierra en su propia patria. Entonces, claro, no, eso revelaba también el interés por un tema que siempre le preocupó, el tema agrario. Tanto le preocupó que un presidente de la República, hasta otro presidente de la República,